Mi nombre es Luis y crecí en un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques espesos en el sur de México. En aquellos tiempos, la vida en el campo era tranquila, pero también llena de supersticiones. Mi abuelo siempre decía que el monte guardaba secretos que era mejor no intentar entender. Nunca le presté atención a esas historias, hasta que mi mejor amigo, Julián, desapareció en el bosque y volvió a... cambiado. Julián y yo crecimos juntos. Desde niños íbamos a cazar conejos y a nadar en el río. Conocíamos cada sendero y cada árbol de la sierra. Pero cuando cumplimos 19 años, algo pasó que nunca pude explicar. Todo comenzó una tarde de noviembre. Julián y su padre salieron a cazar venados en la montaña, como lo hacían cada temporada. El sol se ocultó y ellos no regresaron. La gente del pueblo comenzó a preocuparse. No era normal que se tardaran tanto. Al día siguiente los encontraron. Bueno, solo encontraron al padre de Julián. Estaba tendido en el suelo, con el cuello destrozado y la ropa empapada en sangre. Pero lo más aterrador era su expresión. Sus ojos estaban abiertos, con una mirada de puro terror. De Julián, ni rastro. Los hombres del pueblo buscaron por días, recorriendo cada cueva, cada vereda. Pero el monte no devolvió nada. Hasta que una noche regresó por su cuenta. Era casi la medianoche cuando lo vieron llegar al pueblo caminando descalzo, con la ropa hecha jirones y el cuerpo cubierto de arañazos y tierra seca. Pero había algo más. Julián no era el mismo. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos, y cuando la gente intentaba hablarle, él solo miraba al cielo, como si no los escuchara. Su madre corrió a abrazarlo, pero él ni siquiera reaccionó. Su cuerpo estaba frío. «Dios mío», susurró la señora Luisa, una de las ancianas del pueblo. «Ese no es su hijo». Al día siguiente, fui a verlo a su casa. Nos habíamos criado juntos. Tenía que saber qué le había pasado. Pero cuando entré a su cuarto, un escalofrío me recorrió la espalda. Julián estaba sentado en su cama, con los ojos fijos en la ventana. «Julián, ¿qué pasó esa noche?» Por unos segundos no dijo nada. Luego susurró algo que me heló la sangre. «La luna no era para mí». Me quedé en silencio. «¿Qué?» Julián giró la cabeza lentamente y me miró. Sus ojos no eran los mismos. Estaban más oscuros, casi dorados. No debí haber estado ahí. No debí ver... Traté de sacarle más palabras, pero se llevó las manos a la cabeza, temblando, como si estuviera conteniendo algo dentro de sí mismo. Después de eso, su madre ya no lo dejó salir. Por semanas, la gente murmuraba sobre él. Decían que ya no comía con normalidad, que sus uñas crecían más rápido de lo normal, que por las noches se escuchaban ruidos extraños en su cuarto. Entonces llegó la siguiente luna llena. Esa noche, algo terrible ocurrió. Mi casa estaba cerca de los límites del bosque. Pasada la medianoche, me despertó un ruido en la ventana. Algo rasgaba la madera. Salté de la cama y miré hacia afuera. Ahí, de pie en la oscuridad, estaba Julián. Pero no era Julián. Era más alto, más delgado, pero con los músculos tensos. Su piel tenía un color extraño y sus manos ya no eran humanas. Sus uñas eran largas, gruesas, como garras. Supe que no debía moverme, pero él sonrió, mostrando dientes demasiado afilados para ser normales. Luego se dobló de dolor. Su espalda crujió. Sus huesos se alargaron y entonces se dejó caer de rodillas y aulló. No era un grito humano, era un aullido profundo, salvaje, que resonó en toda la montaña. Mi instinto me gritó que corriera. Me encerré en la cabaña y atranqué la puerta con todo lo que pude. Afuera escuché pisadas pesadas rodeando mi casa. El sonido de uñas arrastrándose por la madera. Luego, un golpe fuerte en la puerta. Otro. Las tablas crujieron como si fueran a romperse. Entonces, el silencio, el miedo me paralizó. No sé cuánto tiempo estuve ahí, temblando en la oscuridad, con un hacha en la mano. Cuando amaneció, salí con cuidado. El bosque estaba en calma. Pero en la puerta de mi casa había profundas marcas de garras. Y en el suelo, en el barro húmedo, vi huellas enormes de lobo, que, a unos metros, se convertían en pies humanos descalzos.
Julián nunca volvió al pueblo. Algunos dicen que murió en la montaña. Otros creen que aún anda por ahí, esperando la luna llena. Yo solo sé que, algunas noches, el bosque no duerme. Y si te adentras demasiado en él, escucharás un aullido que no pertenece a ningún lobo. Soy oficial de policía en una zona rural de la Patagonia. Llevo años patrullando estos caminos solitarios, entre bosques fríos y estancias apartadas, donde los inviernos son largos y el viento silba entre las montañas, como si el diablo mismo se escondiera en ellas. Siempre creí que los mayores peligros eran los pumas, las tormentas de nieve o algún forastero armado que viniera con malas intenciones. Pero había algo más en esas tierras, algo que solo los más viejos del pueblo parecían entender. Y lo descubrí en una de mis últimas rondas nocturnas, cuando me enviaron a investigar una serie de ataques extraños en una estancia olvidada. Todo comenzó con una llamada de emergencia al destacamento policial. Era una noche de septiembre y llovía sin parar. La radio crujió y la voz de un capataz sonó entrecortada, con el miedo palpable en su tono. «Nos están matando las ovejas, oficial. Es algo grande. Dios mío, le destrozó el lomo a un caballo». No era la primera vez que nos llamaban por ataques al ganado. Pensé que podía ser un puma hambriento o incluso un oso escapado de la cordillera. Tomé mi escopeta y salí en la patrulla hacia la estancia. El camino era un infierno. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia y los truenos retumbaban en la distancia. Mientras conducía, no podía sacarme de la cabeza el tono del capataz. Un hombre de campo, acostumbrado a verla a muerte, no suena así por cualquier cosa. Cuando llegué, todo estaba en silencio. Demasiado. Bajé del auto y vi al capataz esperándome en el porche de la casa principal. Estaba empapado y con la mirada perdida en la oscuridad. «No va a creer lo que vi», murmuró. «¿Qué pasó?». No respondió. Solo me hizo una seña para que lo siguiera. Caminamos entre los corrales de madera pisando el barro espeso. Al llegar al primer cercado, encendí la linterna. El aire se me congeló en la garganta. Había 3 ovejas abiertas en canal, sus tripas desparramadas en el suelo. No era el trabajo de un animal normal. Esto parecía hecho por algo que sabía exactamente dónde cortar. Pero lo peor fue cuando llegamos al establo. Un caballo adulto yacía en el suelo, con el cuello destrozado. Sus ojos aún estaban abiertos, reflejando el brillo de mi linterna con una expresión de puro horror. Me agaché para revisar el cuerpo. Ahí fue cuando lo vi. Huellas enormes en el barro. No eran de puma ni de perro. Eran demasiado grandes. Eran similares a las de un humano, pero con garras. «Dígame que esto no es lo que pienso», murmuré. El capataz me miró con los ojos desorbitados. Mi abuelo me lo decía. Cuando llegan las lluvias, él vuelve a cazar. Tragué saliva, levanté la escopeta y enfoqué la linterna hacia el bosque cercano. La tormenta seguía rugiendo, pero entre el viento y la lluvia escuché algo más. Un resoplido fuerte, como el de un animal grande escondido entre los árboles. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «Métase a la casa y cierre la puerta», le dije al capataz. «No salga, oficial», rogó. «No le dispare». Pero ya era tarde. Di un paso más y enfoqué la linterna entre los árboles. Ahí estaba. A unos 30 metros, una silueta enorme, con ojos amarillos brillando en la oscuridad. No podía ser un animal, no podía ser un hombre. Medía más de 2 metros. Su cuerpo era musculoso, cubierto de un pelaje oscuro empapado por la lluvia. Su respiración era pesada, gutural, y sus garras eran más largas de lo que cualquier depredador debería tener. Y lo más aterrador, sonreía, no como un lobo, no como un hombre, como algo que sabe que no puedes escapar. El trueno iluminó la escena por un segundo y el monstruo se movió con una velocidad imposible. Disparé sin pensar. El estruendo de la escopeta se perdió entre la tormenta. Mi linterna cayó al suelo y rodó, alumbrando el lodo. Cuando la levanté, la criatura ya no estaba. El bosque estaba en completo silencio. No había huellas, no había sangre. Solo el eco de un aullido profundo,
largo, inhumano, retumbando entre las montañas. Esa noche no dormí. Hice el informe diciendo que probablemente había sido un ataque de un gran felino. Pero el capataz y yo sabíamos la verdad. Días después encontré algo más aterrador en el pueblo. Fui al bar a tomar un café y vi a un anciano, un viejo mapuche que había vivido toda su vida en esas tierras. Se me quedó mirando. ¿Lo vio, verdad? No respondí. El anciano suspiró y bebió un sorbo de mate. Es una maldición. Él no puede morir. Solo espera en el monte. Solo regresa cuando llegan las lluvias. Desde entonces, cada septiembre, cuando la tormenta cubre la Patagonia, cierro bien las puertas y rezo para que el aullido nunca vuelva a sonar tan cerca. Mi nombre es Marcos. Tengo 72 años y he pasado toda mi vida trabajando la tierra en un pequeño pueblo de El Salvador. Pero hay algo que nunca le he contado a nadie. Algo que me ha perseguido desde que era joven y que aún hoy me hace despertar sudando en medio de la noche. Porque cuando llega la luna llena, siento que algo dentro de mí quiere salir. Y todo comenzó con aquella caminata maldita en el bosque. Era 1956. Yo tenía 19 años y acababa de volver al pueblo después de meses trabajando en una finca de caña en otro departamento. Volver a casa era un alivio. Quería ver a mi madre comer su sopa caliente y dormir en mi cama después de tanto tiempo durmiendo en el suelo. Pero la finca quedaba lejos, y para acortar camino decidí cruzar un bosque espeso que todos evitaban. Decían que ahí pasaban cosas, que por las noches se escuchaban aullidos que no venían de ningún perro ni de ningún lobo. Yo no era supersticioso, solo quería llegar rápido. El sol ya se estaba ocultando cuando entré al bosque. Todo estaba silencioso, demasiado. Ni siquiera los grillos cantaban, solo mis pasos en la tierra húmeda rompían la quietud. No sé en qué momento sentí que no estaba solo. El aire cambió, se volvió más pesado, más frío. Unos metros adelante, entre los árboles, vi algo moverse. No alcancé a ver qué era, pero mi instinto me gritó que corriera. No lo hice. Seguí caminando, aunque cada paso me costaba más, y entonces escuché el gruñido. No venía de un solo lugar. Sonaba como si algo enorme estuviera respirando cerca de mí, pero sin dejarse ver. Mis piernas finalmente reaccionaron. Corrí. Corrí sin mirar atrás, escuchando los latidos en mis oídos y sintiendo el viento helado golpeándome la cara. Pero no era lo suficientemente rápido. Algo me golpeó por la espalda y caí de cara al suelo. Sentí garras rasgándome el hombro, un dolor ardiente como si me hubieran clavado un hierro al rojo vivo. Grité. Me revolví en el suelo, sintiendo un peso sobre mi cuerpo. Logré ver algo en la penumbra. Era grande, más grande que cualquier hombre. Su aliento era caliente y apestaba a sangre. Sus ojos brillaban en la oscuridad, 2 puntos amarillos observándome con hambre. Levantó su garra para rematarme. Pero entonces algo lo asustó. Un campanazo lejano. Era la campana de la iglesia del pueblo, sonando en la distancia. El monstruo se quedó quieto, y en un parpadeo desapareció en la espesura del bosque. Me quedé tirado en el suelo, temblando de miedo y dolor, con la sangre caliente escurriendo de mi hombro. No sé cómo llegué a casa. Desperté en la cama de mi madre, con el curandero del pueblo sentado a mi lado. Mi herida había sanado increíblemente rápido, pero no era normal. No era una cicatriz cualquiera. Era una marca oscura, como si algo dentro de mi piel siguiera vivo, esperando su momento. Los días pasaron. Mi cuerpo estaba débil, pero algo en mí estaba cambiando. Mis sueños se volvieron extraños. Soñaba con la luna, con correr en la oscuridad, con sabores metálicos en mi boca. Y entonces llegó la siguiente luna llena. Esa noche desperté en el bosque. No recordaba cómo había llegado ahí. Mi ropa estaba rota, mis manos llenas de tierra y sangre. Pero lo peor fue cuando miré mi reflejo en el río. Mis ojos brillaban amarillos en la oscuridad. Desde esa noche he vivido con miedo. Miedo de dormir, miedo de cerrar los ojos y despertar convertido en algo más. Cada luna llena, mi piel arde,
Mi respiración se vuelve más pesada y el mundo me huele distinto. Cada luna llena, siento el instinto de correr, de cazar, de matar, pero he aprendido a controlarlo. Me alejo del pueblo, me escondo, porque sé lo que soy. Y sé que si algún día pierdo el control, la bestia que me marcó aquella noche volverá para reclamar lo que dejó en mí. Trabajo en un Oxxo en una carretera desértica, de esos que solo existen para que los traileros paren a comprar café y los pocos viajeros recarguen gasolina antes de adentrarse en la nada. Mi turno es el de la noche, de 11 p.m. a 7 a.m. La mayoría del tiempo no pasa nada, más allá de algún borracho que llega a comprar cerveza o los coyotes que rondan los botes de basura. Pero una noche, algo entró a la tienda que no era humano. Y desde entonces ya no puedo mirar el turno nocturno de la misma forma. Esa noche comenzó como cualquier otra. Afuera, el viento levantaba la arena del desierto y la carretera se veía infinita bajo la luz de la luna. Eran las 3:14 a.m., la hora en la que normalmente no entra nadie. Estaba en la caja, medio dormido, cuando escuché la puerta automática abrirse. Se sintió raro. No hubo ese sonido mecánico usual de los sensores. Solo un silencio pesado antes de que la puerta se deslizara lentamente. Alcé la vista y lo vi entrar. Era un hombre alto, delgado, con el cabello largo y sucio. Llevaba una chaqueta de mezclilla rota y sus pantalones estaban polvorientos, como si hubiera caminado kilómetros por la carretera. No dijo nada, no saludó. Solo respiraba fuerte, como si le costara contenerse. Caminó directo a los refrigeradores y se quedó mirando la carne empacada. Yo traté de actuar normal. «Buenas noches, jefe. ¿Todo bien?» No respondió. Cuando pasé mi mirada por la tienda, me di cuenta de algo inquietante. Las cámaras de seguridad tenían interferencia. La pantalla, que siempre mostraba las grabaciones en vivo, se llenó de estática justo cuando ese hombre entró. El escalofrío en mi espalda fue inmediato. Me giré de nuevo hacia él. Ahora estaba en la caja, mirándome fijamente. Sus ojos eran amarillos, un color imposible para un humano. Tiró 3 paquetes de carne sobre el mostrador y una lata de cerveza. Yo no podía dejar de ver sus manos. Sus uñas eran demasiado gruesas, casi como garras. Pasé los productos sin decir una palabra. Cuando le di el total, él solo sonrió. Una sonrisa que tenía más dientes de lo normal. Sacó unos billetes arrugados y me los dio. «Gracias», murmuró con una voz baja, gutural. Se dio la vuelta y salió de la tienda, pero algo me hizo correr tras él. No podía explicarlo. Era una mezcla de miedo y curiosidad. Me asomé por la puerta y vi cómo caminaba hacia la carretera. Pero en cuanto pisó la arena del desierto, se inclinó hacia adelante y empezó a correr en 4 patas. No era una carrera humana. Era rápida. Demasiado rápida, se perdió entre la oscuridad en segundos. Regresé a la tienda con el corazón martillándome en el pecho. Vi las cámaras, la grabación estaba normal otra vez. Rebobiné hasta el momento en que había entrado, pero ahí no había nadie. La puerta se abrió sola, los paquetes de carne flotaron en el aire y cayeron sobre el mostrador, como si una sombra invisible los hubiera dejado ahí. Y la peor parte, al final del video, justo antes de que saliera de la tienda, 2 ojos amarillos reflejaron la luz de la cámara antes de que la imagen se cortara en negro. Desde entonces, en cada luna llena, el Oxxo amanece con huellas enormes en la entrada, y algunas noches la puerta se abre sola a las 3:14 a.m. Pero yo no me asomo más, porque sé lo que hay allá afuera y sé que algún día va a volver. Siempre he sido un hombre de carretera. Durante casi 20 años fui conductor de autobús en las rutas más solitarias de Guatemala. Pasé incontables noches atravesando montañas, selvas y carreteras en penumbras donde la única compañía era la luz de los faros y la música de la radio. Pero hubo una noche, una maldita noche, en la que desearía no haber salido a manejar. Porque esa noche subí a un pasajero que no debía estar ahí. Ocurrió en 1976. Yo tenía 32 años
y cubría la ruta nocturna entre Chiquimula y la capital. No era común que hubiera muchos pasajeros a esas horas. La mayoría dormía durante el trayecto o viajaba en silencio, solo interrumpido por el murmullo de la radio. Eran casi las 3 de la mañana cuando vi a alguien parado en el arcén de la carretera. A simple vista, no parecía nada extraño. A veces la gente perdía el último autobús y caminaba esperando que algún conductor los recogiera. Reduje la velocidad y me detuve junto a él. Era un hombre alto y delgado, con la ropa vieja y el cabello enmarañado. No traía maletas, ni mochila, ni nada. Se subió sin decir una palabra. ¿Hacia dónde va, amigo?, pregunté. El hombre se quedó quieto por un segundo y luego susurró con una voz grave y áspera. Hasta el final. No supe qué responder. Dejé que pasara y se sentara al fondo del autobús. Seguí manejando. Los kilómetros pasaban y todo parecía normal. Pero poco a poco comencé a notar algo extraño. El ambiente dentro del autobús se sentía más pesado. El aire estaba denso, como si el motor soltara un humo invisible que lo cubría todo. Pero lo más raro era que, cuando miraba por el espejo retrovisor, no podía ver al hombre claramente. Su silueta estaba ahí, en la última fila, pero algo en él no cuadraba. Era como si su cuerpo estuviera borroso. Parpadeé varias veces, tratando de aclarar mi vista, y entonces lo vi. El hombre no estaba sentado normalmente. Se movía, respiraba fuerte, y sus manos eran enormes. Sus dedos eran más largos de lo normal, con uñas gruesas, como si algo estuviera intentando salir de su piel humana. El escalofrío me recorrió el cuerpo. Seguí conduciendo, tratando de ignorarlo, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Pero entonces, la radio se llenó de estática. Giré la perilla para cambiar de estación, pero nada. Solo un sonido bajo, un murmullo gutural mezclado con el zumbido de la señal. Y entonces escuché un gruñido bajo, profundo, que no venía de la radio. Venía del fondo del autobús. Mi corazón se aceleró. ¿Se encuentra bien, amigo?, pregunté, sin atreverme a girar la cabeza. No hubo respuesta. El autobús comenzó a moverse raro, como si pesara más, como si algo grande se estuviera expandiendo en la parte trasera. Miré por el espejo una vez más. Ya no era un hombre. Su silueta se había encorvado, creciendo, su piel oscureciéndose, su boca alargándose en una mueca llena de dientes afilados. Sus ojos eran amarillos. Fue entonces cuando rugió con todas sus fuerzas. El sonido fue tan fuerte que sentí el golpe en el pecho. El autobús entero vibró. Mi instinto me gritó que corriera, pero no podía. Estaba en medio de una carretera sin salida, con un monstruo transformándose en la última fila de mi propio autobús. El gruñido se convirtió en un aullido, y luego pisadas pesadas avanzaron hacia mí. No esperé a verlo de frente. Giré el volante con todas mis fuerzas. El autobús se tambaleó y salió de la carretera. No sé cómo sobreviví al choque. Solo recuerdo el sonido del metal doblándose, los vidrios estallando y el autobús rodando por la ladera. Y entre todo eso, escuché un último aullido, seguido de un silencio absoluto. Cuando desperté, era de día. Estaba en el suelo, cubierto de sangre y con el cuerpo adolorido. A unos metros, los restos del autobús estaban volcados entre los árboles. Y lo más aterrador, no había ningún pasajero adentro. Solo mis cosas, solo mi asiento, solo la puerta trasera abierta. Los paramédicos me encontraron y me llevaron al hospital. Los policías dijeron que tuve suerte, que había salido expulsado del autobús en la caída y que era un milagro que no hubiera cadáveres. Nunca mencioné lo del pasajero. No habrían creído que recogí a algo que no era humano en aquella carretera. Pero desde esa noche, nunca volví a manejar en la madrugada. Y hay un rumor que sigue corriendo entre los conductores más viejos. Dicen que, en algunas noches, se ve un autobús vacío viajando por esa carretera. Y si te fijas bien, en la última fila, un pasajero de ojos amarillos sigue esperando su destino.
Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.